Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otro lunes de Añoranzas de Electricistas, recién pasó el aniversario de la Revolución Mexicana y respecto al año que estamos tratando, sí vale la pena decir una cosa. Los gobiernos panistas van a desechar las fiestas, llamémosle lo que se llamó las fiestas patrias de septiembre. Bueno, de septiembre no, pero las fechas históricas que hablan de, como dirían ellos, de los monopolios estatales. Pues parte de la historia antigua se desecha de los libros de historia. La historia propiamente va a empezar, creo, según ellos, en Porfirio Díaz, porque no pueden desechar a Madero, si no se lo hubieran echado al plato a Madero. Por supuesto, desecharían a Villa y a Zapata. Pero bueno, todo el pasado previo desaparece. Y el aniversario de la expropiación petrolera como de la nacionalización de la industria eléctrica desaparecen de la historia. Y en este sentido se vuelve a recuperar los ánimos y la vehemencia de estos personajes, en especial de Lázaro Cárdenas, o como se insiste mucho ahora, de Benito Juárez. Y sin embargo, los proyectos de ambos, a pesar de todo, faltan acciones más contundentes para su recuperación. Faltan cosas. Hay, pero no es suficiente. Bueno, estas actividades se retoman y se defienden con un grato sabor de boca. Quiero decirles una cosa, son actos nacionalistas, no son reformas, no son actos de política revolucionaria en el buen sentido de la palabra. No tenemos, y lo decía la vez pasada, una positiva acción anticapitalista, no lo hay. En el movimiento obrero no lo hay. No hay posturas anticapitalistas, por más que se digan de palabra, no la hay. Esto nos lo enseña en los años 60, el, Revueltas, José Revueltas, en su libro que se llamó, que se sigue llamando, perdón, Ensayo de un proletariado sin cabeza, donde nos dice que el proletariado mexicano no tiene una capacidad política e ideológica realmente clasista, porque somos defensores de las actividades nacionalistas en beneficio del capitalismo establecido en México y en ese sentido el capitalismo en general. Y entonces, en todo caso, lo que tendríamos que entender es que hay un avance pequeño solo para tener una capacidad de soberanía propia independiente del capitalismo mexicano. O sea, quitarte un poco las sogas del imperialismo, pero un poco, no la gran cosa.
Entonces, tanto la expropiación petrolera como la nacionalización de la industria eléctrica son eso. El gran debate, el primer debate que se da en torno a este aspecto de una crítica al capitalismo defensor de las nacionalizaciones, los da Trotsky cuando está en México. John Trotsky llega a México precisamente con una crítica dura, clara, frente a las expropiaciones y las nacionalizaciones de las industrias nacionales, pues. Eh, y nos enseña, nos demuestra que puedes estar en beneficio de ellos siempre y cuando de verdad vaya a haber posturas nacionalistas de arraigo que permitan un avance mínimo por lo menos a las condiciones de vida del pueblo, pero que siguen siendo medidas burguesas, reformas burguesas al propio desarrollo capitalista. Una de las posturas que Trotsky más critica es la del representante número uno del trotskismo en México que hubo cuando él viene para México y está en México. En ese momento, este personaje representante fiel del marxismo de Stalin. En ese momento en el mundo había dos posiciones claras marxistas y en México estaba dominada por el marxismo del Partido Comunista que representaba a Stalin, seguían al pie de la letra los acuerdos del Partido Comunista Soviético y en México aparentemente había un opositor que era una corriente trotskista, pero no lo era. Luciano Galicia en ese tiempo era el representante oficial de Trotsky, bueno, de la corriente trotskista mexicana. Pero en las cartas, en los mensajes que se dan entre este representante oficial de Trotsky, del trotskismo, perdón, en México, que es Luciano Galicia, tiene un gran debate, una crítica dura, argumentada de Trotsky en contra de Luciano Galicia. Todavía Luciano Galicia no era electricista, era una dirigente del magisterio. Pero ya se había electo en México a Luciano Galicia como el trotskista en jefe. Entonces, Luciano Galicia o el trotskismo en México defienden acaloradamente y decisivamente a Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, sin reconocer que es una medida reformista del capitalismo nacional. No es bueno en esencia. Y mientras no se desarrolle la política petrolera, no puede ser bueno. Y Trotsky, León Trotsky, llega a México Trotsky y nombran por parte de esta corriente mexicana como secretario de Trotsky a Luciano Galicia, que solo lo soporta una semana por sus posturas ideológicas, políticas, se va. Pero esta discrepancia, o sea, todos conocimos después, durante ese tiempo, la diferencia entre la gente del Partido Comunista y los notorios eran, por ejemplo, en este caso, por eso lo menciono, para el caso de Trotsky, Siqueiros y los trotskistas, con Rivera, los dos grandes pintores, uno es Trotsko y el otro es del Partido Comunista Soviético, estalinista. Y este gran enfrentamiento que viene persiguiendo a Trotsky por todo el mundo, por supuesto, está presente en México. Y todos sabemos que David Alfaro y Siqueiros fue el artífice intelectual y práctico de uno de los primeros ataques a Trotsky en Coyoacán.
y que quien estuvo buscando el asilo y la defensa y protección de Trotsky en México fue Diego Rivera en la Casa Azul de Coyoacán y después consiguiéndole una casa a unas cuadras de donde estaba él y Frida Kahlo. Dentro de esta corriente, por ejemplo, es muy interesante saber lo que logra Siqueiros, excepto la pintura que hay. Siqueiros no provoca un gran cambio, una transformación, una consolidación del comunismo en el ESME, aunque mm, por el caso de que estaban, eh, sobre todo Breña Alvírez, que se dijo siempre comunista, las diferencias, y habría que hacerlo notar con Trotsky, no se mostraron en el momento dentro del ESME. Entonces, en ese sentido, si era comunista, Breña Alvírez, que nos perdone, pero sería estalinista. Y entonces logran el mural perfecto. Para fines de que todavía no se termina el edificio sindical, llega un trotskista a México que sí va a impactar en el medio sindical eh, mientras dura. Entonces, es el autor intelectual y práctico, objetivo, del diseño del auditorio del ESME, de Artes 45. Todo el auditorio está diseñado por el director de teatro Seki Sano, japonés y trotskista. Quiso instalarse en Estados Unidos, no pudo, lo corren por trotskista, por comunista trotskista. Quiso instalarse en 2 países más, no pudo. Finalmente lo aceptan en México, seguramente porque Trotsky estaba acá en México. Y el primer impacto práctico, objetivo, es el diseño del auditorio. Se construye un auditorio donde, hablando quedo, normal como lo estoy haciendo yo, hasta la última fila de los que estaban sentados en el auditorio iban a escuchar la voz de quienes estaban en el foro a la entrada. Se creó un espejo de agua. Debajo de los que se paraban a hablar había un espejo, es decir, llamémosle así, una alberca que hacía eco fuerte la voz sin necesidad de micrófono, todo te- todos te podían escuchar. Sekizano es el autor del diseño del auditorio del ESME. Años después, quién sabe qué pasó, todo el mundo se olvidó, ya nadie sabía, todos recurríamos al micrófono, en fin. Pero entonces el trotskismo en México, en especial en el ESME, funda ahí. Va a hacer otras cosas maravillosas con el Teatro de las Artes, que se trae como copia, como instrumento de lo único sano que, por Sekizano, claro, se salva del stalinismo, de José Stalin, y llega una concepción integral de cultura, de arte, de teatro, de música, de danza. Pero en cuanto acaba el gobierno de Cárdenas, el nuevo presidente transforma política e ideológicamente a nuestros dirigentes y los corren. Ya no les permitieron usar todo lo que este arte integral, el Teatro de las Artes del Pueblo, había conseguido. Bueno, estos detalles que damos es muy difícil estarlos ubicando cada rato. ¿Cuánto influye Stalin o los comunistas mexicanos? ¿Cuánto influye Trotsky como comunistas a los electricistas? Es, Tendríamos que revisar poco a poco y lentamente tanto los discursos de los dirigentes
como los productos de las páginas tendremos que hacerlo muy detallado. No es muy notorio, insisto, la defensa acérrima, casi a muerte, de la expropiación petrolera nos demuestra que son estalinistas. En los años que transcurren con la nacionalización de la industria eléctrica, donde no se hace una crítica anticapitalista a esta medida política, es definitivamente, eh, no son eh, trotskistas, no son de este marxismo. Y entonces se convierten en realidad en lo que nos mostró Arnaldo Córdoba en su libro de La ideología de la Revolución Mexicana. Son nacionalistas revolucionarios, en términos secos, priistas. Si quieren, suavizando la crítica, la ideología dominante en el ESME es presidencialista, aunque el ESME fue fundador del PRI y habría que hacer otra vez un señalamiento del manejo de la historia por partes. 2008 es uno de los años cruciales para el ESME en la etapa contemporánea y tenemos que analizarlo poco a poco. Por ejemplo, ¿cómo fue la revisión de contrato del 2008? Que es muy interesante, es un ataque directo, muy fuerte del Estado, especialmente de los aliados de la presidencia, de todos los medios de comunicación, y esos son sus aliados, en contra de demostrar los defectos de la compañía de luz, los defectos del contrato colectivo, lo caro del contrato colectivo. Esa es una fase. Tendremos que revisar las elecciones de 2008 para ver cómo fueron estas cosas. La crisis económica es fundamental para llegar a entender esto y cómo se comportó los electricistas, cómo se comportaron y el ataque directo que se está haciendo a Pemex. Hay una buena convocatoria para defender a Pemex. Hay un foro nacional que se hace a través de la Cámara de Senadores y el ESME participa directamente en este foro. Y entonces sí tendríamos que recurrir a un análisis de este foro, porque hay ponencias muy claras, hay posiciones claramente. Es como la reforma reciente que se hizo de la reforma eléctrica que propiciaba López Obrador, donde lo que sí curiosamente pasó es que iba un ponente apoyador de la reforma y un crítico de la reforma. Si hacemos el balance numérico, pues, están empatados. O sea, los diputados realmente pusieron 1-1, 1-1. Entonces tenemos que ver cuántas de estas ponencias que hubo, revisar una por una y saber qué puntos realmente fueron los que defendieron los críticos de la reforma eléctrica y qué puntos resaltan los que avalan y confirman que hay que hacer una reforma en defensa de la energía eléctrica. Hasta en el lenguaje hemos perdido la batalla. Desde hace un buen rato se le llama sector eléctrico. Y entonces sector eléctrico y sector petrolero, cuando deberíamos decir que es industria petrolera, industria eléctrica. Cuando dejas decir industria eléctrica nacionalizada, dejas de decir una industria integral, efectivamente nacional, de gran impacto para toda la economía nacional y que beneficia, pues ni modo, al desarrollo capitalista del país, ¿no? Ahora simplemente se llama sector eléctrico. Es una partecita, no es estratégica, ya es sector eléctrico. Y
he insistido yo en que las palabras, los conceptos, para estos tiempos neoliberales son importantes. Ya no hay explotación. Increíble. ¿Cómo que ya no hay explotación? No, parece que el sistema capitalista ya no explota. Parece que el capitalismo ahora solamente te hace pobre, pero no te explota, te precariza. Increíble. La batalla por los conceptos, por las categorías, por las palabras las estamos perdiendo. Sector eléctrico te precariza y te precariza todo, pero aún así te precariza la vida, te precariza el salario, te precariza tus alimentos, te precariza y no hay explotación, ni superexplotación, es increíble, ¿no? Salarios precarios. Oigan, estamos perdiendo la batalla y la industria eléctrica nacionalizada y la industria petrolera nacional, ¿no? Eso debería de ser y no se defiende. 2008 es una historia que hay que tomar por partes. Cada momento los contextos van arrastrando a la crisis económica y las propuestas de los nuevos, de las nuevas formas de acumular el capital, de los que le llaman neoliberales, que lo que piden es destruir el Estado. Lo poco que tenía el Estado para el bienestar del pueblo se desaparece. Los pocos servicios que teníamos para todos se convierten en mercancía. Todo tiene que ser pagado. La jubilación, una conquista, no le voy a llamar digna, porque mientras existe el capitalismo no hay cosa digna de vivirse en el capitalismo, pero le llaman así. Bueno, la jubilación que era trabajar 30 años, muere, se aniquila. La jubilación va a depender de las canas. 65 años de vida, o 70 se está mencionando. Solo te puedes jubilar cuando seas viejo. Punto final. El capitalismo mexicano y mundial, con el dominio de la burguesía financiera, ha logrado su objetivo. Te van a explotar desde que tienes edad para trabajar o simplemente desde que trabajas hasta cuando ya no puedas trabajar físicamente. Ese es un logro tremendo del capitalismo y de la acumulación capitalista contemporánea. Trabajar hasta que puedas. Y te explotan no solo de sol a sol, sino de hálito de vida a ánimo de vida. Muchas cosas, muchas cosas que creíamos intocables o muchas cosas en las que yo critiqué cuando surgen, cuando descubro, pues, ahora resulta que queremos. Por ejemplo, todos los organismos tripartitas que se crearon, estuve contra de ellos. Pudieron ser solo de dos partes, pero se crearon tripartitas. Por ejemplo, el Seguro Social. La Constitución dice, la original, la de 1917, dice que el patrón es responsable y está obligado a otorgar medicina, atención médica e incluso vivienda. Artículo 123 de la Constitución mexicana. Y durante mucho tiempo, el patrón estuvo obligado a pagar médico y medicinas a los trabajadores directamente, como parte
de las ganancias que obtenía, que eran bastantes y que podía entonces resolver este asunto. Estuvo en la Constitución de 1917. Por eso se decía que el artículo 123 era tutelar de los trabajadores, es decir, reconocía la existencia de las clases sociales y reconocía que los capitalistas, los patrones, la burguesía es más fuerte y poderosa que sus trabajadores. Y que en ese tutelaje entonces los trabajadores, bueno, no solo los trabajadores, que eso fue lo curioso del asunto, que los trabajadores podían organizarse en sindicatos y exigir derechos y prestaciones. Bueno, el Seguro Social modifica la esencia del artículo 123 y le otorga, en vez de entregar el 100% de la atención médica y medicinas a sus trabajadores, resulta que se convierte en tripartito. Y entonces, tres partes. Para tener esa medicina y médicos, el patrón da 30%, el Estado da 30%. El trabajador, que no tenía obligación alguna, tiene obligación del 30%. Es decir, cualquier organismo tripartita que se crea, le quitan la responsabilidad y la obligación a los patrones, a los burgueses, del 60%, de dar todo, solo el 30%. El Estado, que son los impuestos de los trabajadores, ocurre con 30%, es decir, con el dinero de los trabajadores. Y el trabajador que no tiene que dar nada, que no era su obligación porque ya con lo que trabajaba era suficiente, le cargan la obligación del 30%. Es decir, de 10 pesos que tiene obligación el patrón, solo tiene que dar 3 pesos. Increíble. Pero ahora resulta que llegaron los neoliberales y vamos a tener que añorar, que buscar, que preferir al seguro social tripartita, porque tenían obligación de jubilarte y que ir con la obligación del organismo tripartito llamado Seguro Social, te regresan, bueno, al patrón 3 pesos, impuestos y trabajadores 6 pesos. Ahora te quitan todo. Si no ahorras tú, no te jubilas. Y lo peor, la palabra jubilar suena alegre, es una fiesta, se acaba y es pensión. Y a veces le llaman pensión vitalicia. Se te desaparece, ya no te vas a jubilar por 30 años de trabajo. Ahora es por edad, 65 años, y siempre y cuando ahorres. Increíble. Ah, pero falta lo más bonito. Tu ahorro te lo va a administrar la banca, un organismo financiero, burgués, de propietarios y dueños de capital. Y como te lo van a administrar, obviamente te van a cobrar por esa administración. Entonces te van a ir quitando de lo que ahorras. Entonces por eso digo, el capitalismo de la nueva época, que más bien parece el de los inicios del capitalismo, el capitalismo salvaje, te regresa al mundo actual al que vivimos, sin derechos ni prestaciones. Si no ahorras, no te jubilas. Bueno, a ver cómo le haces, vas a tener que trabajar no solo a los 65, 75 y hasta que la vida te aguante el último soplo. Entonces el avance del capitalismo en estos años. Y 2008
es un año crucial porque van a lograr determinar con todas las jubilaciones de los contratos colectivos. Entonces, está la crisis. Desaparecen las fechas como el Día de la Revolución Mexicana, como el Día de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, como el Día de recordar al presidente Cárdenas y la expropiación petrolera. Entonces, 2008 hay que verlo con tiento, con calma y paquete, por decir así. ¿Por qué lo digo? Porque hay historias que nos cuentan muy malas, pésimas. Bueno, ok, no seré tan duro. Hay historias parciales. La historia en realidad no puede parecerse, no porque unos digan es esto, es aquello, no. La historia, cuando se hace una historia, tiene que ser una historia integral, que cuente todos los factores. Por eso yo digo que 2008 tenemos que tratarlo con calma para ir estudiándolo por partes. Y claro, recurro a la memoria de ustedes o a que repitan de repente varios de los programas y se den cuenta de esta concatenación de diversidad de elementos sociopolíticos que le dan vida a un momento dado, ¿no? Y que nos den razón y justificación del asunto. Por ejemplo, la debilidad del sindicato ideológicamente, la debilidad ideológica surge, en mi perspectiva, del nacimiento del nuevo organismo. Con premeditación, alevosía y ventaja llegó el director de ese entonces, Gutiérrez Vera, para propiciar el debilitamiento, si se quiere, de la moral. Yo diría de la ideología, pero si se quiere, de la moral y de la integridad de las personas. Permitió los robos, permitió el chanchullo, creció el peine y no castigó. No se castigaba. Del lado del ESME se dijo que se iban a enjuiciar a muchas personas. Yo recuerdo muy bien, ya se los dije, está documentando, que siempre, desde que yo llego al ESME por el 73, he procurado estar atento a dónde mis servicios pueden ser ofrecidos y desarrollados. Llegué a la revista Lux, escribía, comentaba, opinaba. Mi fuente de información básica fue Secretaría de Actas y Acuerdos, porque el libro que siempre hemos estado comentando últimamente, y no quiero, miren, esto sería un buen regalo para estas Navidades, ¿no? Se volvió a editar, está a la venta en Amazon, está a la venta en Porrúa, está a la venta en la propia editorial Viceversa, ponen en internet Viceversa y ahí pueden decirles que quieren comprar el libro, ya sea que les den el libro. Bueno, este libro está basado básicamente en actas y acuerdos. Está no solo construido con lo que actas y acuerdos me proporcionó, pero sí me dio el esquema. Y a partir de ahí busqué todas las revistas que pude, todos los periódicos que pude, el Archivo General de la Nación, y lamento decir que se me olvidó dos fuentes importantes que justo ahora con los 43 de Ayotzinapa se está pregonando mucho que hay que ver. Las fuentes del ejército. Por desgracia no lo hice. Y como alguien iba a trabajar la historia de la Compañía de Luz, yo por desgracia no hice la historia de la Compañía de Luz. En fin, esas partes me faltan y pienso poder trabajar durante algún tiempo. Entonces, la historia en realidad puedes contar parcial. Yo diría que a pesar de mis más de 400 páginas, esta es una historia parcial.
Imagínense, solo son 3 años y más de 400 páginas. Hoy puedo confesar una historia parcial. La historia puede ser parcial y punto. La historia no puede desaparecer. Está ahí y tenemos que construirla. Nadie puede contar eso. Pero sí les quiero decir que hay falsas historias. Y en ese sentido quiero comentarles una que he estado diciendo que, que se ha hecho. He hablado tratando de ser eh, en esta perspectiva de integridad, de que un compañero jubilado de muy buena voluntad, entiendo que lo hace de muy buena voluntad, pero no estudió o no ha captado que los hechos sociales se van construyendo a través de revisar, de seguir los hechos sociales en la medida que los mismos nos piden que los revisemos. Pues hay historias, la más común es como nos las enseñaron. Nos dan una fecha, un suceso. Nos ponen otra fecha y un suceso, ¿no? En 1926 mataron a Obregón. Ya. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Qué circunstancia? ¿Quién era Obregón? ¿No? Y Joaquín Rivera Melo es de estos compañeros que de muy buena voluntad creen que están haciendo historia y solo muestran una cosa sin explicación, sin dar una entera cabida a las cosas, sin entender. Incluso he dicho que él presentaba fotografías. Este es un folleto que se editó según la fecha, octubre de 2016. Yo siempre critiqué en esta forma parcial de presentar la historia de Joaquín Rivera Velo. No ayuda, no da idea, no integra, es una perspectiva de las cosas. Y por más que les insistía a los compañeros de la redacción de Luz, después de Radio ESME, que, que no puedes, a pesar de las buenas intenciones de Joaquín Rivera Melo de dar historia de la manera que le da. Este folleto, con seguridad, lo prepararon, este, lamento decirlo, Felipe Sánchez. También a Felipe Sánchez siempre le estuve criticando este tipo de cuestiones. Una de las primeras cosas que yo les decía en Radio ESME, ya como Radio ESME, ya cuando grababan cosas, es que no tenían por qué estar enfocando al presidium, en el caso, por ejemplo, de una reunión, sesión, asamblea, en el auditorio, al orador. Ok, si quieres, en una grabación de media hora, en varios momentos le das 10 minutos al orador y después volteas la cámara y enfocas al auditorio. Un recorrido lento de todo el panorama, después enfocas a 2, 3 personas, si están muy atentos, a dos que están nada más viendo su celular, a los que están dormidos, o sea, el auditorio. En el Zócalo igual, no solo el lugar donde están hablando los oradores, sino la perspectiva general. ¿Cuántos hay? Muchos, pocos. Te dice más un video de eso que simplemente o el orador y el orador. No es un buen video. Esta fotografía sin texto y sin contexto no sirve. Dice el pie de foto: contingente del ESME apoya a empleados de una iglesia evangélica que se encontraba en huelga en 1926. Entonces, el contexto me dice que, que no es cierto,
que es incompleto, que necesitamos tener una, una mejor perspectiva de la fotografía y el contexto de que estamos viendo una huelga no se nota. Primero, que puede ser una iglesia evangélica, no hay ningún señalamiento. Si al lado de la puerta que hay una especie de letrero, no se sabe. Pero primer pregunta, una iglesia, cualquiera de estas, que sea católica, evangélica, cristiana, ¿tiene tantos empleados? Lo dudo. Entonces, seguramente son creyentes evangélicos que pueden ir a orar a la iglesia por su huelga, seguramente, pero una iglesia no tiene tantos empleados, obreros, trabajadores. Mentira. A menos, y por eso necesitamos otras fotos más, que esta iglesia evangélica tuviera una panadería o tuviera una fábrica textil o tuviera 3 hectáreas para sembrar. Pero así lo dudo. No existe. Y aquí al lado, Redacción Lux puso, dice, un contexto, ¿no? Que no se relaciona con la iglesia. Dice 26, Plutarco Elías Calles lanza un decreto llamado Ley de Calles que le quitaron derechos a las iglesias. Y bueno, entonces sería una representación de los cristeros. Después dice, en 1926 surge Electrounión. Tampoco, a menos que dijeran fotografía publicada en la Electrounión en tal año. Y si fuera así, entonces aparecería una pequeña explicación de la fotografía. Parcial, una foto parcial. Otra fotografía. Uy, discúlpenme, no alcanzó a ver el segundo estandarte. Dice, colocación de la primera piedra del edificio sindical de Toluca. Está presente Breñalvídez. Efectivamente, al único que identifican es al personaje del centro, que es Francisco Breñalvídez, y dice julio 25 de 1937. Obviamente todas las fotos dicen foto donada por Joaquín Rivera Melo. Y el contexto, pues debería decir todos los contextos escritos por Redacción Luz. Pues una cosa y otra no tienen relación. ¿Cuántos años tenía la División Toluca? ¿Qué comité central estuvo? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Nada. Una foto parcial, porque no tiene explicación. Miren, esta está muy divertida. Dice, huelga de 1936, subestación tasqueña, guardias de trabajadores provistos con Mauser para la defensa de la huelga. No hay un detalle mínimo que nos ubique la subestación tasqueña. Hay 2 policías, gendarmes o vigilancia interna quizá de la empresa. Ningún trabajador tiene uniforme, ningún trabajador, todos están con sus trajes o sin sus sacos. Bueno, eh, puede ser, pero tampoco. Y el contexto dice Juegos Olímpicos en Berlín y Asamblea del ESME del 15 de julio de 1936. ¿No? Igual, historia parcial. 1910, calle de Platero, soy Madero.
Al frente está el Palacio de los Azulejos, misma que otorgó Madero a la Casa del Obrero Mundial. Aquí sí no solo es parcial, sino mentira. A la Casa del Obrero Mundial le concede el Palacio de los Azulejos, Obregón, a través del doctor Ar. No es Madero, no es Madero. Y bueno, obvio que acá al contexto habla de la Revolución Mexicana muy general, de Francisco y Madero y de los hermanos Cerdán en Puebla. O sea, el contexto no tiene relación. Aquí ni siquiera está ubicado el contexto y el pie de página de la foto es una mentira. Otra vez, una historia parcial. Luciano Galicia, secretario del Exterior del ESME en 1965-67. O sea, ¿de qué año es la foto? No lo sabemos. ¿En qué lugar están? No lo sabemos. ¿Está de orador? Sí lo sabemos. ¿Luciano Galicia fue secretario del Exterior? Sí lo fue. Pero fue varias cosas, no solo secretario del Exterior. Y acá dice informe, parte del informe del C. Galicia en 1967. Y habla de la Asamblea Nacional Revolucionaria del Proletariado Mexicano y que el ESME debe combatir la corrupción. El tema de la corrupción, por lo visto, ha estado presente en el ESME y por algo lo menciona Luciano Galicia. Aquí es el Luciano Galicia que conocemos. Es trotskista, sí, también estuvo, y por eso dudamos de qué año puede ser, como secretario en tiempos de Agustín Sánchez de Lin. Ambos, Agustín Sánchez de Lin, Luciano Galicia, incluso otro electricista famoso de la Federación de la Industria y Comunicaciones Eléctricas, Rafael Galván, se decían trotskistas. El punto es, tendríamos que revisar con calma sus textos, pero si son de esos trotskistas que el propio León Trotsky criticaba cuando estuvo en México, estos tres trotskistas son en realidad más estalinistas que trotskistas. No son comunistas a carta cabal como Trotsky, o por lo menos son comunistas del tipo Stalin. Entonces tendríamos que reconocer que el propio Luciano Galicia se hace un nacionalista revolucionario, maneja, domina y promueve la ideología de la Revolución Mexicana. Y tendríamos que leer con calma lo que está aquí. Entonces, si es del 67, necesitamos que nos lo dijera. Y la foto donada por Joaquín Rivera Melo, como tal, historia corta, parcial, inexplicable. Estas son las cosas, por ejemplo, dice electricistas, eh, pedimos que se aplique el artículo 33 de nuestra Constitución para los explotadores extranjeros del pueblo mexicano. Bueno, eso dice la manta, no ubica realmente, parece que están a un costado de Bellas Artes y aquí nos pueden corregir con la foto del comentario anterior. Hay algunos compañeros que llevan el overall, pero aparentemente la mayoría va de traje, de ropa de calle, todos con sombrero, por la época seguramente, y los primeros que no se distingue si son del comité central o no. Parece que dice medidores y conexiones, pero volvemos a lo mismo. ¿En qué año? No se dice. ¿Por qué están marchando en ese momento? No se dice. Acá el contexto son los años de regímenes de Manuel Camacho
Manuel Abel Camacho y Miguel Alemán. Es confuso. Esta historia de fechas, de fotos, una tras otra, sin conexión, sin orden, sin contexto, insisto, no es una buena historia. Dice, local sindical de la división Necaxa. ¿En qué año? ¿Por qué no? Por cierto, cuando yo conocí Necaxa, allá por los años 70, eh, después del 75, 76, 77, aquí, junto a este estandarte que creo que ya no está, había una gran placa de el escudo del ESME con una hoz y martillo comunista. Igual lo que acabo de decir, sin contexto. Y esta me gusta mucho porque dice casino en 1950, localizado frente a la cooperativa de consumo. Pues que nos platique qué era el casino, qué era la cooperativa, frente a qué, por qué, en la planta baja, en el primer piso. Y 1950 es uno de los años peores que tuvo el sindicato. Se trata de los años de Juan José Rivera Rojas, los cuales, como sabemos, no podemos estar ensalzando. Historias, aparentes historias, con fotografías, con fechas, con momentos, o que acusan a la historia misma de que no se platica como es, o que pretenden desaparecerla, no. Por eso nosotros advertimos, 2008, poco a poco, una asamblea se está atacando a Pemex y hay unas propuestas para defender a la industria petrolera mexicana, en especial, como se dice, a su representante Pemex. Y le estábamos perdiendo. Insisto, pues, la historia de yo creo que de todos los años y de todos los momentos son, hay que tenerlos presentes. Miren, ahorita que dejé el libro, me acordé de este periódico. Hace rato, bueno, quien ya no lo quiere es López Obrador, dice que ya no es tan bueno como antes. En realidad, eh, hay una razón por quien yo ya no pienso en la jornada, es uno de los mejores que más te tratan las cosas, que abarcan más asuntos. Y sin embargo, le llegó el neoliberalismo. Hace unos años, tengo que checar, es probable que sea 2008. Tengo que checar eso. Creo que es después, pero bueno, el punto es el siguiente. La jornada, en una de las revisiones últimas del contrato colectivo de trabajo, hizo lo mismo que todo el mundo, atacar el contrato colectivo. El sindicato de la jornada, uno de los buenos sindicatos democráticos que defendía a sus trabajadores, era ejemplar. Y sus patrones, podríamos decirle así, eran unos patrones razonables. Ambos bandos eran, digamos, razonables. Pero en la última revisión del contrato colectivo, la propuesta de la patronal Arias, Carmen Lira y compañía dijeron, no se revisa nada. ¿Qué les parece si al contrario reducimos el valor de algunas de las cláusulas y punto, se da por revisado? O no se revisa y se queda igual, o la mejor idea es bajar los costos de algunas cláusulas. O sea,
lo que en el medio nacional se estaba haciendo: detener, contener, golpear el contrato colectivo de trabajo. Increíble. Lo más increíble es que varios de los escritores, de los que escriben la opinión, llamémosle de los intelectuales, le hicieron caso a la Carmen Lira, la directora del periódico, la administradora. Dijeron: cierto, ese contrato colectivo está mal, hay que pararlo, cuesta mucho. Increíble. No recuerdo cuál es, para la próxima reviso, pero no olvido, entre otros, pues digo, no quiero confundirme, pero es inevitable que al que más reconozco es a uno de los opositores críticos del propio partido Morena, Paco Ignacio Taibo, que efectivamente hoy está haciendo una muy buena labor en el Fondo de Cultura Económica. Sin embargo, Carmen Lira dijo no al contrato colectivo en la jornada. Y se declara la huelga y corre, desconoce al comité, al secretariado, al comité de la jornada. Despide a sus principales dirigentes, en especial a la secretaria general. Y nadie hace ni dice nada. Les voy a traer después unos 10 minutos claros sobre el asunto. Les explico. Entonces, esta nueva forma de acumulación, este ataque más bien de la burguesía nacional e internacional contra los contratos colectivos, se ve que no fue exclusivo del país. Insisto, 2008 fue clave para la defensa o en la derrota de los contratos colectivos de trabajo. Bien, estábamos entonces en que yo presenté, les leí un desplegado donde se nota claramente que el eje fundamental es contra la crisis económica, incluso contra un pacto económico de salvación para los trabajadores. Hoy hay uno, el PICE se llamó entonces, y que promovía la propuesta como clave para romper el cerco informativo: mítines relámpago, mítines en todos los lugares públicos de máximo 20 minutos e incluso o acompañados de los mítines, o si no se podían hacer los mítines, reparto de volantes y pedida voteo al pueblo de México. Y entonces uno de los volantes, eh, y es lo que yo les quería decir, mostrar, eran estos. La idea era que lo trabajaran los compañeros de las brigadas, 4 a 6 máximo compañeros, que van a repartir los volantes. Por supuesto, si van a ser muchos, por supuesto se repartían los volantes y quien los tuviera podía volverlos a repetir. Pero estas fueron las propuestas. Este es el primer volante que yo entregué. Dentro, acompañado de toda la propuesta del plan de acción, iban estos. Acompañado de la idea de que debería de convocarse al pueblo de México, a los trabajadores, a que hicieran canciones, corridos, eh, salsas, música de todo tipo, canciones de todo tipo, que reflejaran lo que se estaba viviendo. Entonces, el título del volante: se quiebran los neoliberales, que se vayan todos. Ahorita me voy a permitir agregarle un cambio, que me perdone la historia por hacer eso.
Bien, dice el volante, el gabinete económico durante todo el año ha estado negando la crisis, pero sobre todo alardea de los efectos directos en México. Aquí no pasa nada. Han dicho, como merolicos, que la fuerte de las finanzas y la banca mexicana está más fuerte que nunca. La macroeconomía es sólida. El país resiste. Ni gripe ni pulmonía. ¿Acaso un simple catarrito? Sus mentiras son claras. Tratan de engañar a todos para sacar provecho propio de la situación. Expanden su ideología burguesa. La crisis global es evidente, es notoria. Quizá le pude haber agregado en los bolsillos de los trabajadores, en las canastas de las familias mexicanas. Bueno, la crisis global es evidente, notoria. Por supuesto, es más que una pulmonía. Diario hay quiebras de bancos, aseguradoras e hipotecarias en Estados Unidos, Gran Bretaña, Bélgica, Dinamarca, Alemania o Islandia. A estas quiebras le siguen caídas cotidianas de las bolsas de valores en todas partes. Está presente la fragilidad de las mayores empresas productivas o comerciales. Enfrentan vencimientos de deuda que no pueden financiar. Apenas Soriana compró Gigante, fíjense, esto es para recordar que la crisis llevaba a este tipo de asuntos. Desaparición de unos centros o firmas comerciales porque otras o lo compraban o aparecían. Apenas Soriana compró Gigante y ya tiene problemas al carecer de liquidez. De igual forma, la Comer está a 2 pasos de la quiebra. Quiebras para quebrar obreros, por supuesto. Vemos lo insólito. Enormes cantidades de dinero usan los bancos centrales para evitar que se sequen por completo los mercados de crédito sin lograr estabilizarlos. Los gobiernos neoliberales rompen su credo y aportan cientos de miles de millones de dólares para evitar se desquicie el mercado o la especulación termine en catástrofe financiera. Ya empezaron los despidos aquí y en Estados Unidos. Las remesas están dejando de llegar o están desapareciendo. Los precios de los alimentos suben cada día y ni qué decir de los aumentos de la gasolina, el gas y la luz. Mientras, los salarios siguen estancados desde hace años. Provoca aumento de la explotación. Es el momento de salir a la calle, de informar a todos los trabajadores de la grave situación del país para ser solidarios entre nosotros, con un objetivo, modificar la economía actual, pues solo nos hace más pobres, más explotados. Basta, perdón, aquí hay un error, más explotados. Basta de miseria, más salario, más trabajo. Escala móvil de salarios. Que los ricos y sus empresas paguen más impuestos o que paguen. Que los bancos inviertan sus utilidades en México. Salario mínimo al gabinete para que vea lo que se siente. Es decir, la idea del volante, y aquí tenía una fecha, volante 1, 2008, octubre 20. Conforme se van leyendo los volantes, se va previendo un contexto. La idea era esta, no pasar de una cuartilla, la idea es que fuera no con letra pequeñita que dificulta
la lectura. Y la tercera es que entre los compañeros leyeran el volante, plantearan sus dudas, entre sí vieran que fuera congruente, que se le entendieran por ellos mismos y que pudieran explicar las cosas. Es una especie de taller de formación política y taller de comunicación pública. O sea, era el objetivo de los volantes. Vamos aprendiendo sobre la marcha, vamos conociendo la interpretación de las cosas y vamos avanzando colectivamente, territorialmente. Las brigadas se iban a hacer formando como punta de lanza o punta de apoyo los centros de trabajo. O sea, la reunión para salir de brigada era el centro de trabajo, era lo deseable, era la propuesta, así que el centro de trabajo sabía de, por ejemplo, de Bolívar, cuántos salían, a dónde iban, regresaban y reportaban con su informe. O bien se llevaban los volantes y lo estudiaban los que vivían cerca. Es una página, no más. Solo una página para que todo el mundo supiera, ¿no? Y, por ejemplo, como esta última consigna, salario mínimo al gabinete para que vea lo que se siente. O canasta básica a precios de los años 70, ¿no? De tal manera que repasáramos lo que estaba pasando, o sobre todo esto. Es como una vieja consigna que creo que fue nacional a través del PMT, donde se dijo salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente. Insisto, bueno, vamos a ver otro volante para que vean, pero esta es la idea. Eh, Creo que es claro. Hay asuntos que se pueden desarrollar más, como las remesas. ¿Qué son las remesas? ¿De dónde vienen? ¿A quién apoyan? Y cuánto en ese momento de crisis se desaparecía de la remesa de tal manera que se sintiera el golpe que incluso las remesas les estaban ocasionando a los mexicanos, ¿no? Segundo volante, igual Sindicato Mexicano de Electricistas, nuestros compañeros van a salir en brigada, van a hacer un meeting relámpago, pueden recorrer un mercado, si les tocan 5 volantes, tienen que aprender a manejar las temáticas, son casi todas parecidas, pero se trata de que en su forma todos sepan conocer la problemática. Es decir, si una brigada, una cuadrilla, como se dice luego en términos de trabajadores, sale a hacer un mitin a un mercado, puede recorrer el mercado en 4 secciones y repartir 4 tipos de volantes y poder ir explicando la situación, o se sube al kiosco y explican desde ahí. Bueno, segundo volante, obvio, Sindicato Mexicano de Electricistas, título, fracasa y miente el gabinete, que renuncien todos. Llegó la crisis y el gabinete económico ni cuenta se dio. Ni pulmonía ni gripe. Los sorprendió el catarro que los tiene a mil granados sin saber qué hacer. La situación es grave. Quieren ocultarla. Hasta la nueva Comer se sacude todita. Seguramente fue notorio en los periódicos, en los noticieros, lo que estaba pasando con la Comer, con desaparece gigante, quién los compró, qué problemas tenían. Por algo estoy haciendo el señalamiento en el volante. El pueblo obrero
y su patrimonio se quiebran. Se polariza la vida por órdenes del mercado. Los gobiernos salvan a las corporaciones y a los grandes bancos, mientras, aquí cae en culpabilidad, se precariza al trabajador. Quizá debe haber visto sin ese, pero bueno, ya ni modo, ya para que vean cómo el lenguaje nos atrapa. Pobreza y miseria, esto está mejor para el pueblo. Millones y trillones de pesos para los banqueros. Humillan y socavan a los trabajadores. Engaño y cinismo, digamos nuestra verdad. Formemos cuadrillas, brigadas y comisiones pequeñas de trabajo para mostrar el cinismo del gobierno. El jefe del gabinete económico por la tarde del miércoles 8 de octubre presentó el PICE, Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, para mitigar el impacto negativo de la crisis. Confiesan sus errores y al fin reconocen que nos golpeará. Desde Presidencia lo respaldan. Alerta. Ofrecen, uno, ampliar el gasto público en obras. Dos, agilizar la inversión del gobierno. Tres, un programa de apoyo a las medianas y pequeñas empresas. Cuatro, construir una refinería con 12 millones de pesos. Y cinco, quitarle a Pemex sus deudas de PIDIREGAS. Pero en 8 días volaron todas las reservas internacionales, más de 140,000 millones de pesos. Este punto es parte de lo que digo. Se estudia, se ve, se analiza, se discute y la cuadrilla que sale de meeting y que va a repartir el volante debe leerlo en público y debe explicarlo, ¿no? Como esto de las reservas internacionales. Entonces tiene que estudiarse, tiene que comprenderse. Es un taller político ideológico. Es un taller que van a aprender a hablar con la gente, con sus propias palabras, pues no es para algo más complicado que eso. Con ese dinero, bueno, esta es la idea de hacer los mítines relámpago, con pocos compañeros y que cada grupo vaya comprendiendo lo que van a decir. Y reparten el volante y pueden, en su caso, por ejemplo, en este ofrecimiento del PICE, explicarlo a su manera. Con ese dinero, dice el volante, pudo ser fácil la construcción de más de 4 refinerías. 48 millones de pesos sería suficiente. O sea, hablo de los más de 140,000 millones de pesos. Compañía de Luz y Fuerza necesita 10 millones de pesos para mantenimiento básico y una expansión mínima para este año. Si se le da 3 veces esa cantidad, 30 millones de pesos, se lograría un avance sólido. Es decir, no se le da para crecer acompañado. Para ambos casos, es decir, para las refinerías o para la compañía de luz, la cifra es de 78 millones de pesos, consolidando recursos estratégicos para el crecimiento económico y el bienestar social. Gas, gasolinas, diésel y electricidad. El costo de la vida bajaría pronto y los empleos generados beneficiarían a decenas de familias mexicanas. El gabinete económico o engaña o es inútil. Entregan la riqueza y provocan la miseria. Que se vayan todos. Luchemos para cambiar el modelo económico. Es decir, por un lado, nos convertimos en una escuela de formación política propia y por otro lado nos convertimos
en una lucha consciente consolidada. Este era el volante 3. Bueno, me gustaría que me expresaran si continuamos leyendo volantes en esta idea de que el volante preparado, yo trato de explicar poco, el volante creo que se explica por sí mismo, y la idea de que las brigadas, explicando los volantes en los kioscos, es de autocrítica, de autocapacitación y de una capacitación congruente a la capacidad de los compañeros que salen a los mítines. Bien, se me ha acabado el tiempo. Es probable que sí le lea otros volantes y yo no sé si vuelva a precisar que por desgracia no cualquiera fotografía o cualquier fecha o 5 fechas seguidas con un hecho nos dan una capacidad de la historia de tal manera que nos explique. No hay nada como, en este caso que propongo, leer entre 5 compañeros un volante, explicárnoslo y poderlo presentar, distribuir al pueblo mexicano, a los compañeros, a los ciudadanos, con una mínima explicación, de tal manera que no somos engañados ni por la televisión, ni por los noticieros de radio, ni por el periódico. Se rompe, y esa era la idea fundamental, el cerco informativo. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Ya no voy a decir, tomen su chocolatote porque es una marca y porque no, perdón, sí lo voy a decir. Cachirulo tuvo sus muy buenas épocas de difusor de la cultura popular. Ya les dije, ponía obras baratas, 2 tandas por un boleto. Tomen pues su chocolatote. Nos vemos hasta la próxima, en otra añoranza de electricistas. Lunera, por cierto.